Hoy veremos 5 historias de dicha magnitud, hackers o supuestos hackers que robaron millones de dólares gracias a sus conocimientos de la computación, del internet o incluso hasta de la sociedad. Número 5. Dmitry Yurgevich Khrushchev se ha convertido en uno de los cibercriminales más buscados del mundo. El gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de $10 millones a cualquiera que dé información para capturarlo. Pero, ¿qué fue lo que hizo este individuo para ser tan perseguido? En 2019, Dmitry creó una página de la Dark Web llamada Logbit, cuya principal función era ofrecer el ransomware como servicio a todo aquel cibercriminal que quisiera utilizarlo, obteniendo de ello una comisión. Pero, ¿qué es el ransomware? El ransomware es un tipo de software malicioso que impide que accedas a tu dispositivo o a los datos y archivos almacenados en él, cifrando todo con una clave. Luego los ciberdelincuentes exigen un rescate en criptomonedas a cambio de la clave que pueda recuperar el acceso a tu información. ¿O no? Habría que confiar en un delincuente. El virus puede llegar a tu computadora de diferentes formas. Pulsar en un link que te llegue por correo, pulsar en un anuncio de una página web o descargar programas de páginas no muy confiables. Aunque la mayoría de nosotros no deberíamos de estar preocupados, pues perder unos cuantos memes, algunas fotos o algunas tareas para la escuela no es tan grave como que una empresa pierda todos los archivos y los datos que la mantienen a flote. Créelo o no, la mayoría de las empresas no tienen un respaldo de esta información. Es gracias a estas empresas que Dmitry, su plataforma Logbit y sus afiliados lograron robarle a aproximadamente 2.500 personas en 120 países. Se cree que pudieron obtener ganancias de hasta $500 millones en pagos de rescate. Se estima que solo Dmitry había obtenido ganancias de alrededor de $100 millones solo en comisiones. Las víctimas abarcaban desde individuos y pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, escuelas, agencias gubernamentales e incluso hospitales. De hecho, se registraron varios casos donde algunos pacientes perdieron la vida debido a la pérdida de la información y el software necesario para la atención. En febrero de 2024, una operación internacional de las fuerzas del orden denominada Operación Cronos logró desmantelar parte de la infraestructura de Logbit, incautando su sitio web y obteniendo acceso a información crucial, incluyendo claves de descifrado y el código fuente de la plataforma. Dmitry Khrushchev sigue prófugo de la justicia. De ser capturado y declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar una pena máxima de hasta 185 años de prisión. Número 4. Bitfinex es un exchange, una plataforma digital que permite comprar, vender e intercambiar criptomonedas. La más famosa de ellas es Bitcoin, la cripto que volvió millonarias a muchas personas de la noche a la mañana. Aunque no es la única cripto, sí es la más transparente y su fama hizo que cualquier movimiento que se haga en cualquier plataforma con esta cripto pueda ser rastreado. Aún así, en agosto de 2016 desaparecieron 119.756 bitcoins de la plataforma, unos $70 millones en aquella época. Bitfinex había sido hackeado. Durante 6 largos años, la justicia no tuvo ninguna pista para dar con los hackers. Ya para el año 2022, los 119.756 bitcoins tenían un valor de $4.500 millones y los supuestos responsables habían sido capturados. Todas las pistas apuntaban a estos dos claros culpables, este par de raritos, Heather Morgan, alias Russell Khan, alias la cocodrilo de Wall Street, cuyo sueño era convertirse en cantante de rap, y su esposo, Ilya Lichtenstein. Ya sé que es imposible que el perfil de estos dos sea el de un par de hackers criminales capaz de robar millones de dólares. Pero permíteme explicarte cómo es que dieron con ellos. Se determinó que Heather e Ilya habían lavado el cripto utilizando un sofisticado método. ¿Recuerdas que te dije que cualquier movimiento que involucrara Bitcoin era transparente y fácil de rastrear? Pues estos dos supuestamente burlaron dicho espectro utilizando un software. La pareja depositaba los Bitcoin robados, el software los dividía en pequeños movimientos y los mezclaba con depósitos que realizaban otros usuarios. Así, era imposible rastrearlos. Para poder utilizar dicho dinero, la pareja se registró en un sitio de la Dark Web llamado Alphabay para cambiar el Bitcoin por Monero, una criptomoneda invisible a diferencia de Bitcoin. Las cripto pasaron entre diferentes cuentas para perder el rastro, hasta finalmente terminar en varias cuentas asociadas a Ilya Lichtenstein. Así es como pasaron desapercibidos de todas las agencias de inteligencia estadounidense.
Aunque como vimos en el video de los famosos que lo perdieron todo, nadie escapa del IRS, el equivalente al Ministerio de Hacienda en España o el SAT en México, quienes rastrearon todo lo que te acabo de explicar e informaron al FBI para capturar a la pareja en enero de 2022. Fueron acusados de conspiración para cometer lavado de capitales y conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos. Aunque aquí hay un problema más, nunca se pudo demostrar que ellos dos fueron quienes hackearon la plataforma y robaron el dinero, lo que quiere decir que muy probablemente él o los verdaderos hackers se salieron con la suya. Más aún sabiendo que de los 4.500 millones de dólares solo se lograron recuperar 3.600 millones de dólares y los rastreos solo arrojaron dicha cantidad, el resto simplemente desapareció. Número 3. Mt. Gox inició como una plataforma para intercambiar cartas del juego online Magic allá por el año 2010. Fue fundada por Jack McCaleb, quien poco después cambió totalmente el concepto de la plataforma y lo transformó en una casa de intercambio de criptomonedas. En marzo de 2011 fue vendida a Marc Karpelès, un experto de ciberseguridad de nacionalidad francesa. A partir de aquí, Mt. Gox comenzó a presentar problemas de seguridad. En junio de 2011, la plataforma sufrió su primer hackeo donde robaron alrededor de 25.000 bitcoins, lo que en la época eran unos $475.000, y aún así Mt. Gox pudo recuperarse, aunque no pudo con lo que pasó en 2014. En los meses previos a 2014, los usuarios comenzaron a tener dificultades retirando su dinero de la plataforma. Según un comunicado, esto se debía a problemas técnicos, pero ya el 7 de febrero de 2014, Mt. Gox suspendió todos los retiros, generando pánico entre sus usuarios. Finalmente, el 28 de febrero se declaró en bancarrota, revelando que había sido víctima de constantes hackeos, perdiendo la suma de 850.000 bitcoins, que equivalían a 470 millones de dólares. Y el primer sospechoso era su dueño, Karpelès. Para poder rastrear los bitcoins robados, se tuvo que recurrir a una empresa llamada Chainalysis, cuyo fin es ese, rastrear y dar seguimiento a todas las transacciones de bitcoins, sin importar que hayan sido borradas por la plataforma. Precisamente aquí se dieron cuenta que habían transacciones borradas. Según Karpelès, esas transacciones habían sido borradas por los propios hackers. Eso explicaba que los bitcoins robados eran cambiados al momento en que salían de la plataforma, con el fin de no llamar la atención. Recordemos que los hackeos fueron múltiples y constantes desde 2011 hasta 2014. Un par de movidas y bastante investigación y voilà, dieron con el culpable. Básicamente las transacciones pasaban por diferentes cuentas hasta terminar en una cuenta de 5 exchanges diferentes, destacando BTCE, donde fue prácticamente todo el dinero. Siguieron investigando y se dieron cuenta que por la hora de las transacciones, estas debieron de haberse hecho desde Moscú. Además, lograron conseguir la dirección IP de uno de los administradores de la plataforma BTCE y coincidía con la IP de la cuenta que recibió los bitcoins robados, cuyo alias era WME. Lograron encontrar un usuario con ese alias en un blog de criptomonedas solicitando cambiar sus bitcoins por básicamente cualquier cosa, preferentemente dinero en efectivo. Y justo en el perfil de dicho usuario se encontró capturas de pantallas de conversaciones y documentos donde aparecía el nombre y apellido del hacker, Alexander Vinnik. Finalmente fue capturado en Grecia en junio de 2017 y en mayo de 2024 se declaró culpable solo de lavado de dinero. Recientemente, en febrero de 2025, Alexander fue liberado por Estados Unidos como parte de un intercambio de prisioneros con Rusia, que permitió el regreso del profesor Mark Fogel, quien fue capturado en Rusia por supuesto tráfico de drogas. Número 2. Silk Road es un mercado clandestino dentro de la web oscura y como todo mercado dentro de ese lugar, las transacciones se hacen con criptomonedas, mayormente con Bitcoin. En 2012 el mercado fue hackeado y robaron alrededor de 50.000 bitcoins. En ese momento dicha cantidad valía $620.000 y durante casi 10 años nunca se conoció al culpable del robo. Hasta noviembre de 2021 que se descubrió que el culpable era un tal Jimmy Song. Pero, ¿cómo lo hizo? Según Song, en 2012 trató de retirar Bitcoin de la página web y accidentalmente presionó 2 veces el retiro, lo que supuestamente causó que se retirara la misma cantidad 2 veces. Repitió el proceso hasta sacar alrededor de 50.000 bitcoins.
Sé que la historia es ridícula y poco creíble, pero para Song era mejor decir eso que confesar que había hackeado un mercado de la dark web. Sin embargo, Song no gastó prácticamente nada de los bitcoins que había robado. La mayoría de los que había gastado lo había minado antes del robo. El precio del bitcoin subía y subía mes con mes. Los 50,000 bitcoins llegaron a valer unos 3.300 millones de dólares en 2021. Y Jimmy tuvo la brillante idea de esconder la tarjeta donde se encontraban las criptos en una lata de chetos y taparla con unas toallas. Song vivió una vida de lujos durante 9 años. Compró autos de lujo, mansiones, yates, organizaba fiestas y daba regalos para sus supuestos amigos. Pero sus ganas de encajar, tener amigos y conseguir chicas fueron su perdición. Song quería impresionar a una chica, así que retiró parte del efectivo, unos $600,000 que metió en un maletín y lo escondió en alguna parte de su casa. Un buen día, alguien entró en su casa y le robó todo el efectivo. Song entró en pánico, denunció el robo al 911 y cavó su tumba. El bendito y casi omnipresente IRS quería saber por qué Jimmy tenía $600,000 en efectivo y de dónde los había sacado. Parecía que Song estaba tratando de evadir impuestos. Al igual que el caso de Bitfinex, el IRS realizó toda una investigación. Encontraron que Jimmy realizó una pequeña transferencia de los bitcoins robados a un exchange que requería verificación de identidad. Lograron vincular a Jimmy con el robo de Silk Road y unos agentes acudieron a su casa, descubrieron la tarjeta que contenía los bitcoins y el resto es historia. Song se declaró culpable de fraude electrónico y fue condenado a 1 año y 1 día de prisión. A pesar de la magnitud del robo, su cooperación con las autoridades y la devolución de los fondos influyeron en la sentencia. Número 1. El 18 de agosto de 2024, Malone Lam y Yandiel Serrano se hicieron pasar por personas de soporte técnico de Google y de la plataforma de intercambio de criptomonedas Gemini. Contactaron a la víctima, un inversionista de alto patrimonio de Washington, D.C., convenciéndolo de que su cuenta de Gemini había sido comprometida. Estuvieron un día entero bombardeándolo con notificaciones y correos, hasta que finalmente les dio acceso a su computadora a través de AnyDesk, un software diseñado para poder controlar una computadora de forma remota. Lograron que la víctima desactivara su autentificación de 2 factores, y así lograron entrar a su cuenta. Malone enseguida transfirió más de 4,100 bitcoins a otra cuenta, un equivalente a unos $250 millones. La víctima pidió en todo momento ser tratada como anónima. Supongo que la vergüenza de haber caído en una estafa como esta fue demasiada. Tras el robo, Malone y Serrano comenzaron a gastar el dinero a lo estúpido. Malone adquirió al menos 31 autos de lujo, incluyendo Lamborghinis, Ferraris y Porsches personalizados. Alquiló mansiones en Los Ángeles y Miami, con rentas de hasta $68,000. En clubes nocturnos llegaron a gastar entre $250 y $500,000 por noche, pero la verdadera pasión de Malone eran las modelos. Llegó a regalar relojes de lujo y bolsos Hermes a modelos que conocía en las discotecas. Incluso le regaló un Lamborghini Urus de color rosa a una modelo llamada Leila Bowell, a pesar de que ella ya le había dicho que estaba saliendo con alguien. Al parecer el dinero puede comprar todo menos el amor propio. A pesar de haber utilizado técnicas sofisticadas para ocultar el origen de los bitcoins similares a las que ya habíamos visto en los puestos anteriores, las autoridades lograron rastrear las transacciones. Malone fue arrestado en una mansión de lujo en Miami el 18 de septiembre de 2024. Tanto Malone como Serrano enfrentan cargos federales por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Vaya que las estafas, manipulación y engaños como estos nos hacen sentir vulnerables y hacer reflexionar sobre cómo podemos ser engañados, justo como el caso de estos supuestos cantantes que jugaron con nuestras mentes e hicieron una fortuna engañando a sus fans. Si quieres saber sus historias, da clic en el video de arriba. O tal vez quisieras conocer las historias más terroríficas de artistas del rock, en ese caso pulsa el video de abajo.